Ministerio de Educación. Mi nombre es Eloy Cantoral, laboro en la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. El saludo a cada uno de ustedes y el agradecimiento por vuestra participación a esta sesión. Y el saludo del director de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el doctor Carlos Silva Flores. Entonces vamos a desarrollar esta sesión explicando el contenido de esta norma técnica que fue aprobada con la resolución viceministerial 272, que a diferencia de otros años, este año salió con anticipación y eso ha permitido que tanto desde la institución educativa, desde la SUGEL, las DRE, puedan enterarse del contenido de la norma y puedan ya ir haciendo el trabajo de planificación para que la próxima semana que inicia todo el proceso se hayan generado todas las condiciones para que no hayan mayores dificultades en el trabajo que se va a realizar. Entonces empezamos con la presentación de las PPT. Es una norma, lógicamente, que ha sido aprobada con la resolución ministerial 272 del año 2019 y como concepto definimos qué es el cuadro de horas, ¿no? Es un instrumento técnico que permite determinar las horas efectivas de clase de cada una de las plazas, tanto en el nivel secundaria como en educación básica alternativa ciclo avanzado, el empleo de las horas de libre disponibilidad y la carga horaria del personal directivo, jerárquico y docente, respetando un orden de prelación en concordancia con el plan de estudio, el PCI y el número de secciones por grado que atiende cada una de las instituciones educativas. Entonces, ese es el concepto general y vemos que aquí hay componentes pedagógicos, componentes técnicos y administrativos y presupuestales también. El alcance de la norma es para las instituciones educativas de educación básica regular del nivel secundaria en los distintos modelos de servicio y formas de atención. Llámese jornada escolar regular, jornada escolar completa, educación intercultural bilingüe, los centros rurales de formación en alternancia y las instituciones educativas del modelo de secundaria con residencia estudiantil. Y también es de alcance para las instituciones educativas de la modalidad de educación básica alternativa, ciclo avanzado. Y tenemos como instancias superiores la UGEL, las direcciones regionales y el Ministerio de Educación. Es decir, participan las 4 instancias en el proceso de formulación y aprobación de cuadro de horas. La norma nos establece que hay 3 etapas en todo este proceso. La primera etapa, que tiene que ver con la elaboración del cuadro de horas, y se inicia la 4ª semana del mes de noviembre. Y allí tenemos toda una serie de actividades que empieza con la conformación de la comisión de cuadro de horas a nivel de la institución educativa. Luego tenemos que la misma institución educativa, en base a su problemática y a su realidad, va a definir las horas de libre disponibilidad a qué áreas curriculares deben ser redistribuidas. Y luego viene el trabajo más complejo, que es aplicar los criterios técnicos, el orden de prelación, para la asignación de la carga horaria a las plazas, tanto ocupadas como vacantes, en los distintos cargos. Luego de ello viene la formulación y se eleva la propuesta a la Comisión de Cuadro de Horas de la UGEL, quien en la segunda etapa va a revisar y aprobar esta propuesta que remita a la institución educativa, que también podría ser observada para que la institución educativa, o para que retorne a la institución educativa y nuevamente pueda ser subsanada de tal manera que continúe con el trámite. La etapa 2 se da entre la segunda semana de diciembre y la 4ª semana de diciembre. La etapa 3, que ya tiene que ver con, una vez aprobada la propuesta a través de un acto resolutivo del cuadro de horas, toda la información se traslada al sistema Nexus, ¿no? Y esa información ya es un insumo para iniciar el otro proceso, que es más complejo, que es de contratación docente. Es decir, este es un proceso previo, así como la reasignación, la racionalización, la encargatura,
que va a alimentar o va a generar todo el movimiento de plazas para que en el proceso de contratación podamos identificar qué plazas aún están vacantes y se puedan coberturar. Entonces, la etapa 3 concluye la primera semana de enero del año 2020 con el registro de toda la información en el sistema Nexus. Y aquí lo vemos de otra manera, ¿no? Cada etapa con sus actividades. La etapa 1, hay que tener presente que hay una conformación de la comisión de cuadro de horas en la institución educativa, ¿no? Entonces, allí la UGEL es quien tiene que hacer el acompañamiento para que estas comisiones sean conformadas de acuerdo a lo que establece la norma y no vaya a generar algún recurso de nulidad porque no se conformó de manera adecuada a los integrantes de esta comisión y luego todo el trabajo que hayan realizado vaya a quedar nulo. Entonces, desde el inicio tenemos que trabajar bastante de manera intensa con las instituciones educativas. Y luego tenemos una serie de actividades y allí vemos que ya se está incorporando el tema de la presentación de reclamos, donde en años anteriores pues los profesores presentaban su reclamo, pero como no estaba señalado en la norma como una actividad, lógicamente en algunos casos ni siquiera los contestaban, se presentaba el mismo reclamo ante la UGEL, no era atendido y llegaban al Ministerio de Educación y para eso ya estamos en el mes de marzo y no se solucionó el problema del profesor. Entonces sí es necesario que cada UGEL identifique bien estas actividades y le haga el seguimiento correspondiente para que cuando llega la segunda etapa, la propuesta, no exista ningún reclamo pendiente de resolver a nivel de la institución educativa. El cronograma de todo este proceso lo aprueba cada UGEL y puede haber alguna variación en función a su realidad geográfica, en función a su carga que tenga, a su recarga en las labores que tenga, pero no puede iniciar antes de la cuarta semana, ni después de la cuarta semana, ni puede culminar después de la primera semana de enero. Entonces, tengamos como inicio siempre la cuarta semana y el término la primera semana de enero. ¿Pueden haber reajustes en las etapas? Sí pueden haber reajustes y eso lo va a determinar cada UGEL, pero se tienen que cumplir todas las actividades por cada una de las etapas. Las comisiones de cuadro de horas. A nivel de las instituciones educativas tenemos 3 clasificaciones, ¿no? En el nivel secundaria tenemos el modelo de servicio de jornada escolar completa, tenemos lo de jornada escolar regular, lo de educación intercultural bilingüe y el servicio de residencia estudiantil, que nos dice claramente que está presidido por el director en su condición de designado, encargado o nombrado, es quien va a presidir esta comisión. Luego nos dice que el segundo integrante va a ser el subdirector de la institución educativa. Pero ¿qué pasa en aquellas instituciones educativas donde no existe el cargo de subdirector? Si no existe el cargo de subdirector, lo va a asumir algún personal jerárquico de la institución educativa. Y si no hubiese personal jerárquico, el segundo integrante va a ser un profesor nombrado con mayor escala magisterial en el nivel correspondiente. Luego tenemos a 2 representantes de los profesores. ¿Cómo son elegidos los representantes de los profesores? Son elegidos entre todos los profesores nombrados de manera democrática. Y eso tiene que quedar evidenciado en un acta. Y va a ser presentado ante el director de la institución educativa, que es el presidente de la comisión de cuadro de horas, porque luego, cuando se remita la propuesta a la UGEL, tiene que adjuntar el acta de elección de los 2 representantes de los docentes para que la UGEL pueda verificar que efectivamente se hizo de manera democrática y no de manera direccionada. Entonces, el requisito para que la institución educativa pueda formular su cuadro de horas es que mínimo tiene que tener 4 profesores nombrados. Si solamente tuviese 3, no va a poder conformar su comisión y en este caso lo asume la comisión de la UGEL, ¿ya? Recuerden que la comisión es mínimo, son 4 integrantes a nivel de la institución educativa.
Luego tenemos una comisión a nivel de los CERFA, ¿no? Que nos dice que es el director del CERFA quien lo preside y 2 representantes de los profesores elegidos por votación entre sus pares. Ya no hay subdirector a diferencia de la comisión anterior. Entonces aquí solamente son 3 integrantes. Y luego tenemos la comisión a nivel de los SEBA ciclo avanzado, donde nos dice que lo preside el director del SEBA. Pero en aquellos SEBA donde existe el cargo de subdirector, es él quien va a presidir esa comisión, porque está asumiendo la encargatura de funciones de la dirección. Entonces, si no tuviesen el cargo director estructuralmente dentro de su CAP, lo va a asumir el subdirector que hace las funciones del director. Luego nos dice que el segundo integrante va a ser un profesor con mayor escala magisterial en el SEBA. Y 2 representantes de los profesores elegidos por votación entre los profesores nombrados. Digamos que también aquí es requisito que hayan 4 integrantes. Tenemos luego la comisión a nivel de la UGEL, ¿no? Donde va a participar principalmente en la segunda etapa y en todo el proceso haciendo el acompañamiento a las comisiones de cuadro de horas de las instituciones educativas. Está presidido por el jefe de gestión institucional, el responsable del sistema Nexus, que es el secretario técnico, el especialista en racionalización, el especialista en finanzas y luego el especialista en educación secundaria y también un especialista en educación básica alternativa. Y también se ha establecido en la norma las funciones para cada integrante de la comisión, porque ahí había una dificultad siempre cuando tenían que revisar la propuesta que remite la institución educativa. ¿Quién verifica la coherencia entre el área curricular y la especialidad del docente? Bueno, no lo tenían claro y terminaba revisándolo quizás el especialista en finanzas, pero no es su función del especialista en finanzas, sino en realidad es del especialista en educación, porque es un tema netamente pedagógico, ¿no? ¿Y quién verifica que la propuesta no vaya más allá del número de secciones que han sido aprobados por parte de la UGEL en un inicio? Eso lo puede verificar o el especialista en finanzas o el racionalizador que interactúan en todo este proceso, ¿no? ¿Quién verifica que se haya concluido con el proceso de racionalización? Lógicamente que es el especialista en racionalización. Y criterios que tengan que ver con la condición de la plaza, con el orden de prelación, si se aplicó de manera correcta, si tuvo la prioridad el profesor que tiene mayor escala, todos esos temas lo va a ver el responsable del sistema Nexus. Que las plazas tengan en su mayoría, los profesores nombrados tengan a su cargo, además de sus horas correspondientes a su área curricular, la que corresponde a la tutoría, esa es una labor propiamente del especialista en educación, porque es un tema netamente pedagógico. Y aquí tenemos, una vez que está conformada ambas comisiones, a nivel de la institución y a nivel de la UGEL, empezamos con la primera etapa. Y hay condiciones previas a nivel de la institución educativa. ¿Cuáles son las condiciones? Haber llevado a cabo el proceso de racionalización. ¿Qué pasa en aquellas instituciones educativas que no hicieron el proceso de racionalización por X circunstancias? No va a ser un impedimento para que dejen de formular su cuadro de hora. Lo van a hacer, pero lo más probable es que evidencie excedencias o necesidades, ¿no? Porque no hemos sincerado nuestras plazas respecto a la demanda estudiantil. Y si hubiese excedencia en este ejercicio de trabajo de formulación de cuadro de horas, van a ser reportadas plazas sin carga horaria en el anexo 4, ¿no? Pero no es una prohibición para que deje de formular su cuadro de horas. Segunda condición, contar con el número de secciones por parte de la UGEL para la formulación del cuadro de horas. Es decir, el director de la institución educativa, previamente al inicio de esta labor, tiene que constituirse a la UGEL y va a coordinar seguramente con el racionalizador o con el financista para evaluar o determinar con cuántas secciones
va a formular su cuadro de horas. Y todo eso se evalúa en función a la demanda estudiantil. Si la institución educativa en proyección demuestra que va a incrementar al siguiente año, inmediatamente el racionalizador, el financista, tiene que ver de dónde van a disponer de plazas u horas para poder atender este incremento. Recordemos que en este trabajo el resultado final no va a ser que tenga un requerimiento de plazas o requerimiento de horas, sino es que se trabaja con lo que tienen aprobado. Concluyeron la fase evaluativa del proceso de racionalización y UPP en un resumen, en un cuadro resumen, le ha identificado cuántas plazas tienen a nivel de su jurisdicción y cuántas bolsas de horas tiene tanto en secundaria, de básica regular, y en educación básica alternativa. Ese es su techo respecto a las bolsas de horas, que pueden moverlo de un año para otro entre distintas instituciones educativas, lo pueden hacer. Ese es un manejo propiamente de la UGEL. Lo que no puede suceder es que si yo tengo aprobada 2.000 horas por bolsa y concluido mi proceso de cuadro de horas, resulte teniendo 2.200. Entonces allí ya se está generando una necesidad y el proceso de cuadro de horas de ninguna manera implica incremento de presupuesto. Entonces es importante aquí que previa a la formulación, las instituciones educativas tengan la autorización por parte de la UGEL de el número de secciones con el cual va a ser la formulación de su cuadro de horas. Otra condición, contar con el PCI vigente a fin de definir la redistribución de las horas de libre disponibilidad establecidas en el plan de estudios. Si nosotros vemos ahí el plan de estudios, como está, nos muestra, por ejemplo, que hay horas de libre disponibilidad y hay algunas áreas curriculares que por X circunstancias o porque no existen las condiciones, no se puedan aplicar en las horas que se están proponiendo en el plan de estudio, como son el área de inglés, de arte y cultura y educación física. Entonces, podrían algunas instituciones educativas y concluir que no van a aplicar las 3 horas de inglés, solamente van a trabajar con con las dos. Pero ¿cuál ha sido el sustento? Que en mi propuesta curricular probablemente han identificado el área de matemática con bajo logro de aprendizaje. Entonces tendríamos que reforzar esa área curricular. Y para reforzar esa área curricular, en las horas de libre disponibilidad solamente tengo 2, pero una ya se está yendo al área de comunicación para la hora literaria. Solamente nos quedaría 2, pero si yo quiero incrementar 2 horas en matemática, necesariamente voy a tener que dejar de atender en las 3 horas al área de inglés, arte y cultura, educación física, ¿no? Entonces, cada institución educativa, en base a su problemática, ellos van a definir cómo van a hacer esa redistribución. ¿Se aplican las 3 horas en estas 3 áreas curriculares o simplemente aplican las 2? Y si aplican las 2, ¿a dónde voy a reorientar esas horas que tienen que estar identificadas como un problema en el PCI para poder incrementarlas? Lo que comúnmente sucede en las instituciones educativas es que siempre refuerzan el área de matemática y hay instituciones educativas que tienen talleres que no son de formación técnica, pero incrementan también el área curricular de educación para el trabajo, porque en el plan de estudios solamente nos muestra 2, pero resulta que quizás la institución educativa tiene algunos talleres y tendrían que incrementar algunas horas, y lo pueden hacer en tanto esté identificado como una problemática, como algo a trabajar de manera priorizada en su propuesta curricular. Entonces, esa es, digamos, la necesidad de poder contar con el PCI para que pueda interactuar con el plan de estudio y finalmente podamos tener la propuesta ya del plan de estudio que se va a trabajar a nivel de la institución educativa. Y acá tenemos un ejemplo porque lo que hace esta institución educativa es refuerza el área de matemática y también refuerza el área de educación para el trabajo. Es decir, ya no aparecen las horas de libre disponibilidad. Una vez definido este plan de estudios, ya se han generado las condiciones previas y se inicia el trabajo propiamente de la formulación. Es decir, nos remitimos a la estructura de la institución educativa, al CAP, al PAP,
Existen instituciones educativas que no son complejas, que solamente tienen 5, 10 o 15 secciones, donde en la mayoría de los casos vamos a encontrar al director y el personal docente. Pero existen instituciones educativas que tienen 25, 30, 40 secciones, donde vamos a encontrar directivos, jerárquicos y docentes. Entonces la norma nos dice que primero hay que asignar de acuerdo al orden jerárquico. Es decir, si es una institución educativa con 5 secciones y tiene una plaza de director, esa plaza le corresponde 12 horas de dictado. ¿Y de dónde concluyo en esto? ¿Cuál va a ser mi fuente? La norma técnica de racionalización, porque en la norma técnica de racionalización nos señala claramente cuántas secciones debería tener como mínimo la institución educativa para que la plaza director no tenga horas de dictado. Y si no llega a ese número mínimo, entonces la plaza director va a tener 12 horas de dictado. Si la institución educativa cuenta con plazas jerárquicas, orgánicas, con código de plaza, entonces todas las plazas jerárquicas van a tener 12 horas de dictado. Y no porque lo señale la norma técnica, sino porque eso ya está establecido en la misma ley de reforma magisterial y su reglamento. Entonces, todas las plazas jerárquicas van a tener 12 horas de dictado del plan de estudios. ¿Y qué área curricular le voy a asignar? Por ejemplo, tenemos plazas de jefe de taller, jefe de laboratorio, coordinador pedagógico y coordinador de tutoría y orientación educativa. Para el coordinador de tutoría y coordinador pedagógico es transversal a todas las áreas curriculares. Puedo asignarle horas de cualquier área curricular, dependiendo de la formación profesional. Si la plaza jerárquica está cubierta por un nombrado, voy a ver cuál es su formación. Tengo un coordinador pedagógico nombrado que su formación profesional es matemática. Entonces tengo que darle 12 horas de dictado en el área curricular de matemática. Y si la plaza está vacante, se supone que en este momento están concluyendo el proceso de encargatura y ya tenemos identificado de quién va a asumir la encargatura de esa plaza para que le puedan asignar horas de dictado de acuerdo a su formación profesional. En el caso del jefe de laboratorio y jefe de taller, bueno, en el caso de los jefes de laboratorio, está vinculado con el área de ciencia y tecnología. Entonces ahí hay que asignarle 12 horas de dictado de esta área curricular. En el caso de los jefes de taller, se vinculan con el área de educación para el trabajo. Entonces tiene que darse 12 horas en el área de educación para el trabajo. Y luego pasamos al universo más grande, que es el personal docente, y ahí hay una subclasificación, porque tenemos dentro de plaza docente, tenemos docentes nombrados, tenemos las plazas vacantes, ya sean orgánicas o eventuales, y la bolsa de horas. El conjunto de todos estos cargos nos va a permitir al final tener nuestra propuesta y llegar al número de secciones que ha sido aprobado a nivel de la UG. Como el trabajo más complejo es dentro de las plazas docentes, pasamos ya a las precisiones. ¿Qué cosa debemos tener en consideración para poder tener una correcta formulación de cuadro de horas? Entonces, los profesores nombrados se agrupan por áreas curriculares. Primero se agrupan por áreas curriculares. No olvidemos que ahí hay que siempre estar verificando nuestro plan de estudios. Una vez que se clasificaron por áreas curriculares, voy a aplicar el orden de prelación. Puede ser que tenga 2 profesores o 3 profesores de matemática y solamente necesito 2, ¿no? Agrupé a los 3 profesores de matemática, pero resulta que uno está en la quinta escala y los otros 2 están en la tercera escala. ¿Cómo voy a definir quién tiene la prioridad? ¿No? Si los 3 son de matemática, el orden de prelación me dice que el de mayor escala va a tener la prioridad. En este caso, el de la quinta escala va a elegir, pero luego tengo que definir una más y tengo 2 profesores de la tercera escala, ¿no? Entonces, como son de la misma escala, me voy al siguiente criterio, que es tiempo de servicios, tiempo de servicios en la tiempo de servicios en la institución educativa.
Y si todavía hay un empate, tengo que irme a definir en tiempo de servicios oficiales como docente en la carrera pública magisterial. Y aquí, en lo que respecta al tiempo de servicios oficiales, se considera desde el momento que ingresó a la carrera pública en un nivel magisterial, ya sea tiene que ser primer nivel, no se considere el tiempo como contrato ni como interino, ¿no? Esas son las precisiones que están en la norma. Entonces, ese es el procedimiento para poder priorizar la atención de la carga horaria a los profesores, respetando este orden de prelación que obedece a una lógica meritocrática que ya está establecida lógicamente en la misma ley de reforma magisterial. ¿Qué hay que tener en consideración luego? ¿No? Que se tiene que respetar la hora de tutoría para cada docente. Es decir, voy a poner dos ejemplos. Tengo un profesor de matemática y tengo un profesor de comunicación, ¿no? En matemática aprobamos 6 horas por cada sección. Entonces, el profesor elige sus 4 secciones, va a llegar a 24 horas. Mientras que en comunicación tengo 5 horas por sección. El profesor elige sus 5 secciones y llegó a 25 horas, ¿no? Pero la norma me dice que el profesor puede editar 24, 25 o 26 horas. Entonces, en el de matemática, y la misma norma me establece que el docente tiene que tener sus horas de tutoría. Entonces, lo mínimo en tutoría son 2 horas. El profesor de matemática, adicional a su área curricular, va a tener 2 horas de tutoría. No porque lo elija. Probablemente el profesor no quiera asumir la tutoría. Es la comisión quien tiene que establecer que le corresponde 2 horas de tutoría porque no sobrepasa el límite que estableció la norma, que son 26 horas. Cosa distinta con el profesor de comunicación, porque llegó a 25 horas. Y hemos señalado que el mínimo de horas en tutoría es 2. Entonces, si se le asigna 2 horas, va a llegar a 27. Entonces, no estaría cumpliendo lo que la norma nos establece. Solamente en ese caso, el profesor va a dictar horas de su área curricular. Ya no va a tener la tutoría. Entonces, hay que tener en consideración todas estas particularidades de ver cuál es el mínimo que le puedo asignar a una plaza orgánica y lo máximo respecto a las horas de dictado. Otra precisión, las plazas ocupadas o vacantes que están registradas en el sistema Nexus con el cargo de profesora IP no tienen ninguna carga horaria de plan de estudios. Es decir, lo van a considerar en el anexo 3, pero en la observación le van a poner que es responsable del aula de innovación pedagógica. Entonces, eso va a ser suficiente para que cuando se haga la verificación a nivel de la UGEL, puedan hacer la validación o la verificación en el sistema Nexus. A los cargos de profesora IP, que solamente vamos a encontrar en el caso de la formulación de cuadro de horas, en el nivel secundaria, no vamos a encontrar en básica alternativa, porque en básica alternativa no está permitido ese cargo. Entonces, en esos cargos no va a haber carga horaria de plan de estudios. Y eso tiene que ser anotado en el anexo 3. Registramos la plaza, la persona, pero sin carga horaria. Solamente le vamos a poner la jornada de 30 horas. Y en el campo de observación le van a señalar que es responsable del aula de innovación pedagógica. Otra precisión, en los casos que el profesor necesite completar sus horas de dictado, ya sean 24, 25, 26, deberá acreditar la experiencia o especialización en otra área curricular respetando el plan de estudio respectivo. Ya, ¿qué quiere decir con esto? Si el profesor llega a 18 horas en su área curricular, pongamos como ejemplo ciencias sociales, ¿no? Solamente quedan 18 horas. Pero resulta que por allí hay algunas horas de comunicación, están libres por ahí 5 horas. Ya no hay profesor de comunicación, no afecta a nadie de comunicación, y el profesor de ciencias sociales acredita alguna experiencia, alguna capacitación desarrollando esta área curricular de comunicación. Entonces, como solamente tiene 18 y es una plaza orgánica, lógicamente nosotros tenemos que garantizar que llegue mínimo a las 24 horas. Las plazas orgánicas y eventuales tienen que tener como horas de dictado mínimamente 24 horas. En este caso,
Si el profesor acredita la formación o capacitación o experiencia en comunicación y estas horas no afectan a alguien propiamente del área curricular de comunicación, se le asigna al profesor y va a llegar a 23 horas, ¿no? Pero todavía no llega a las 24, entonces por ahí van a tener que ubicar 2 horas de tutoría para que el profesor pueda llegar a las 25 horas. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad de la norma en aquellos casos donde el profesor no llega a las horas mínimas, que son 24 en su área curricular, puede completar con otras horas, en tanto no afecte a otro profesor propiamente del área curricular y acredite la capacitación, la formación o la experiencia. Otra precisión. Los profesores que ostentan más de un título o cuentan con un título de segunda especialidad, ¿no? Pueden solicitar su cambio de área en la formulación de cuadro de horas. A ver, un ejemplo. Tengo un profesor que tiene título de matemática y también tiene un título de segunda especialidad en computación e informática. Hasta el año 2019, él ha desarrollado su labor en el área curricular de matemática. Pero resulta que para el 2020 el profesor quiere horas de educación para el trabajo, donde están desarrollando su especialidad que es computación informática. Entonces el profesor solicita ante la comisión de la institución educativa, previo al inicio de la formulación, solicite ese cambio de área curricular. Es decir, presenta su FUT y adjunta la copia de su título de segunda especialidad, fundamentando la solicitud de cambio de área curricular. Entonces, la comisión va a verificar que cumple ese requisito y lo va a ubicar en el área curricular de educación para el trabajo. Y es allí donde le van a aplicar el orden de prelación. Entonces, esa es, digamos, la posibilidad que tiene un profesor que cuente con más de un título o acredite una segunda especialidad en un área curricular distinta, de moverse al área curricular que él considere, siempre que acredite el requisito. Las plazas ocupadas o vacantes que son reportadas sin carga horaria deben ser registradas en el anexo 4, todas sin excepción, ¿no? Y una vez que la UGEL reciba esa información, el especialista en racionalización, como parte de su función, tiene que desplazar a donde exista la necesidad esa plaza. Si es ocupada, puede darse la figura de reasignarlo o reubicarlo con todo y plaza. Si es una plaza vacante, la reubicación automáticamente. Eso va a permitir atender con las necesidades que puedan estar evidenciando algunas instituciones educativas que en su proyección arrojan incremento o necesidad de nuevas secciones. Entonces, este movimiento también permite que en tiempo real el especialista en racionalización puede estar atendiendo a aquellas instituciones educativas que han presentado algún requerimiento. Además está precisar que la bolsa de horas sí la pueden mover, es decir, yo tenía bolsa de horas aquí, un contrato de 24, pero llegó una plaza reubicada, una plaza orgánica, y esa bolsa de horas la puedo pasar a otra institución educativa. Puedo pasar las 24, puedo pasar 10, puedo pasar 12, de acuerdo a lo que requiera la institución educativa. Cosa distinta en la plaza orgánica es reubico con su jornada completa. La bolsa de horas se puede fraccionar en menores horas y pasar a las instituciones educativas que evidencien este requerimiento. Aquellas instituciones educativas que de acuerdo a su propuesta pedagógica incrementan horas en educación para el trabajo, es decir, tengo 2 horas, pero resulta que mi propuesta pedagógica indica que debo reforzar esta área curricular, la incremento a 4 o a 5 horas, pero eso también va a ocasionar de que se haga el desdoblamiento del aula, ¿no? Para ese desdoblamiento, necesariamente la institución educativa tiene que contar con el presupuesto. Es decir, en el histórico de los años anteriores, tendría que evidenciarse que efectivamente la institución hacía el desdoblamiento. Ese va a ser un indicador para que la UGEL diga, efectivamente aquí hay presupuesto y puedes hacer el desdoblamiento. Pero si en los años anteriores la institución educativa no hizo
El desdoblamiento, la UGEL se lo va a denegar. Simplemente van a trabajar con sus horas que han señalado en el plan de estudios. Y aquí también hay que precisar que ya existe un plan de estudios en educación secundaria en formación técnica, ¿no?, que ha sido aprobado el año pasado con la resolución ministerial 667, y en ella nos establece claramente que las horas de dictado en educación para el trabajo son 8. Entonces, aquellas instituciones educativas que el 2019 ya formularon su cuadro de horas con este plan de estudio de formación técnica, el 2020 también tienen que hacerlo. Aquellas instituciones educativas que, reuniendo las condiciones para incorporarse al área de formación técnica, no lo han hecho el 2019, lo pueden hacer para el 2020, pero pasa por una verificación por parte de la UGEL. Hay que revisar bien la RM 667, ahí están todos los procedimientos para que una institución educativa sea considerada como formación técnica. En el caso del área curricular de educación religiosa, la misma norma nos señala que estas horas van independiente de cualquier área curricular. Si yo tengo una plaza orgánica y solamente tengo 5 secciones, no le voy a poder asignar a esa plaza orgánica las horas de religión, porque solamente serían 10 y tendría que completar con horas de otras áreas curriculares. Y allí se genera un conflicto con la ODEC, porque la ODEC solamente propone por las horas que, que va a desarrollar el área curricular de educación religiosa, salvo que la UGEL coordine previamente con la ODEC y determinen esta particularidad, para que al momento de que la plaza sea coberturada, la ODEC solamente proponga por las 10 horas y la comisión de contrato de la UGEL adjudique por las horas, digamos, por las horas restantes que van a pertenecer a otra área curricular. Entonces, es cierto que hay instituciones educativas ubicadas en zona rural donde va a ser un poco imposible que los profesores puedan querer adjudicarse una plaza por 10 horas, ¿no? Entonces ahí hay que armar paquetes para llegar mínimamente a las 24 horas, pero ese es un trabajo que hay que coordinarlo la UGEL y la ODEC. Y aquí ya una vez que se han establecido toda la asignación, tenemos la jornada de trabajo del docente. O sea, la jornada de trabajo tiene dos componentes, que es las horas que son netamente curriculares del plan de estudios y las horas extracurriculares. Y en educación secundaria, tanto las plazas orgánicas como las plazas vacantes son de 30 horas, excepto en jornada escolar completa, donde los profesores nombrados tienen 32 horas y las plazas vacantes tienen 30 horas, ¿no? Igual en básica alternativa, su jornada es 30 horas. Y aquí podemos ver en este cuadrito, ¿no?, una propuesta ya concluida a nivel de la institución educativa, con 5 secciones, donde tiene 5 plazas orgánicas, de las cuales 3 son ocupadas, 2 vacantes, y el resto bolsa de horas, ¿no? Entonces hay que revisar bien, hay que encontrar coherencia entre las áreas, en la afinidad de las áreas curriculares, ¿no? O que el docente, si quiere dictar matemática y comunicación, acredite la experiencia, la capacitación, sino simplemente su área curricular, ¿no? La otra precisión es que solamente las plazas, ya sean ocupadas o vacantes, orgánicas o eventuales, tienen adicional a sus horas de dictado lo que son las horas extracurriculares que les permite llegar a las 30 horas. En el caso de la bolsa de horas, no hay horas extracurriculares, sino son netamente las horas que se han asignado del plan de estudios. Y aquí tenemos otra propuesta de cuadro de horas de una institución educativa de jornada escolar completa con 5 secciones, ¿no? Tenemos plazas ocupadas, plazas vacantes y la bolsa de horas. No olvidemos que el número de horas por cada sección entre jornada escolar regular y jornada escolar completa es que en jornada escolar regular es 35 horas y en jornada escolar completa 45 horas. Una vez que esa propuesta se eleva a la UGEL, ¿qué es lo que debe contener, ¿no?, por parte de la institución educativa? Deben adjuntar a la propuesta la resolución de la conformación de la comisión de cuadro de horas a nivel de la institución educativa
y el acta de elección de los representantes de los docentes para que la UGEL pueda verificar que efectivamente fue realizada entre los profesores nombrados y de manera democrática. ¿Qué más va a verificar la UGEL cuando llegue la propuesta? Va a verificar que todos los reclamos que hayan sido presentados a nivel de la institución educativa hayan sido resueltos. Y luego van a hacer la verificación de acuerdo a las funciones de cada integrante de la comisión. ¿Qué va a hacer el especialista, el responsable de Nexus? ¿Qué va a hacer el racionalizador? ¿Qué va a hacer el especialista en educación? Eso está señalado como parte de la función. Solamente voy a detallarle un par de funciones. Por ejemplo, en la propuesta, el especialista en educación tiene que verificar que haya coherencia entre el área curricular y la formación docente del profesor. Es decir, si el profesor es de matemática, tienen que haberle asignado horas de matemática. Y si le están asignando horas de otra área curricular, tiene que haber acreditado la capacitación o la formación o la experiencia como establece la norma. ¿Qué más va a verificar el especialista en educación? Que los profesores nombrados, en tanto no excedan las 26 horas, tengan adicional a sus horas que son de su área curricular, las que correspondan a las horas de tutoría, ¿no? Entonces, esas son las funciones propiamente del especialista en educación. ¿Qué va a hacer el racionalizador? Lógicamente que todas las plazas que existen en el CAP reflejadas en el sistema Nexus tengan carga horaria. Y si por ahí alguna plaza está siendo reportada sin carga horaria, inmediatamente va a tener que ser observada para que la comisión de la institución educativa pueda hacer el reajuste. El financista va a verificar, lógicamente, que en este proceso no tengamos como resultado requerimiento o necesidad de nuevas plazas. Simplemente se trabaja con lo que tenemos aprobado a nivel de la jurisdicción. ¿Qué va a hacer el responsable de Nexus? El responsable de Nexus va a verificar, por ejemplo, que se haya respetado el orden de prelación, porque quizás hay un profesor de la quinta escala y otro de la tercera escala, y resulta que el de la quinta escala tiene horas de distintas áreas curriculares y el de la tercera escala solamente tiene horas de su área curricular. Entonces ahí no se ha respetado el orden de prelación porque tenía que tener la prioridad el de mayor escala magisterial. ¿Qué más va a verificar? Que las plazas de profesora IP no tengan carga horaria, que las plazas que se han publicado para el proceso de reasignación de este año, las plazas para el concurso de ingreso a la carrera y las plazas reservadas de aquellos docentes que están ocupando cargos directivos en primer periodo, mantengan su carga horaria como originalmente se publicaron. Es decir, si yo publiqué una plaza para la reasignación en comunicación, en el cuadro de horas tiene que estar en comunicación, porque luego no vaya a ser que le cambian el área curricular y en marzo llegue el profesor reasignado y resulta que ya no es de comunicación, sino es de ciencias sociales. Y la dificultad es para el profesor reasignado. Igual sucede en el caso de las plazas para nombramiento. Se tienen que respetar como se han publicado. En el caso de las reservadas, si me designo a un cargo directivo y mi especialidad es de comunicación, entonces esas horas de mi plaza reservada durante los 4 primeros años de mi gestión tienen que estar en el área de comunicación, no tienen que ser variadas. De tal manera que al término de mis 4 años, o renuncio o no apruebo la evaluación de desempeño en el cargo y voy a retornar a mi plaza reservada, pero con la carga horaria del área curricular para la cual he sido formado. Entonces, esa es la verificación que tiene que hacer el responsable del sistema Nexus. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las funciones que tienen que cumplir cada integrante de la comisión. Y cuando vayan a hacer una observación, háganlo como comisión, no lo hagan de manera independiente. No vaya a ser que el responsable de Nexus se encuentra una observación, se lo devuelve a la institución y luego cuando vuelve, el especialista en educación también encuentra otra observación. Las observaciones tienen que ser a nivel del colegiado, de toda la comisión, para que la institución educativa pueda hacer la subsanación en un solo momento. ¿Qué más nos ha establecido la norma? Que una vez aprobado el cuadro de hora,
se pueden modificar pero por tres situaciones. Uno, que posterior a la aprobación del cuadro de horas, la UGEL aprobó el incremento de secciones para esta institución educativa. No sé, pues le aprobaron con 5 secciones, pero resulta que en marzo la institución educativa tiene para 6 secciones. Matricularon a los estudiantes y ahora, ¿cómo resolvemos el problema? Entonces ahí va, es una de las causales para modificar este cuadro de horas, pero de dónde voy a mover las horas para poder atender esta necesidad? Ahí es donde el financista y el racionalizador van a tener que ver de dónde, de qué institución educativa, que probablemente tengan horas excedentes o plazas excedentes, se puedan hacer el movimiento de esta institución, porque de ninguna manera es que vamos a requerir nuevo presupuesto. Por eso es importante que al momento que el director concurre a la institución, a la UGEL, para que le aprueben el número de secciones, se tenga definido, de tal manera que se evite que el siguiente año se tenga que estar incrementando secciones, porque eso le va a generar todo un problema, ya que van a tener que reformular todo su cuadro de horas. Segunda situación en la cual se puede modificar el cuadro de horas, cuando por efecto del proceso de racionalización se reduce el número de secciones. Eso ya estaba en la norma anterior, entonces no hay mayores dificultades. El otro supuesto es cuando la institución educativa, por efecto de desplazamiento del personal directivo o jerárquico, cambia de área curricular. Por ejemplo, si yo tengo una institución educativa que tiene 25 secciones y tenía 2 coordinadores pedagógicos, pero resulta que necesito un jefe de laboratorio, ¿no? Entonces, una plaza de coordinador pedagógico lo adecuo al jefe de laboratorio. Entonces, las horas que le haya dado al coordinador pedagógico probablemente sean 12 horas de matemática, pero si ya lo adecuo al cargo de jefe de laboratorio, ya no voy a necesitar matemática, voy a necesitar horas en ciencia y tecnología. Entonces, por esos motivos, también se puede modificar o hacer un reajuste al cuadro de horas. Entonces, son las tres situaciones en las cuales se pueden hacer modificaciones al cuadro de horas aprobado. El trámite es que acrediten y sustenten que estos movimientos no están generando ningún tipo de incremento de presupuesto y que la nueva propuesta tampoco altera lo que ya han venido trabajando. Y aquí están las responsabilidades del personal que labora en el sistema Nexus, que actualiza este aplicativo, que ya se les explicó. Revisen bien al detalle la norma, que están de manera más específica, señalada, para que no tengan ningún inconveniente. Con todas estas verificaciones y precisiones, si la institución educativa cumplió cabalmente, viene la parte de la aprobación de la propuesta con un acto resolutivo. Ese acto resolutivo es aprobado y luego llega a responsable del sistema Nexus para que pueda ingresar la información a este aplicativo como máximo hasta la primera semana de enero. Otras situaciones que también ha establecido la norma técnica es, una vez que tengo aprobado el cuadro de horas, ya la institución educativa, el director tiene que asignar el horario de clases. Es decir, en la propuesta de cuadro de horas o en la norma que aprueba, en la resolución que aprueba el cuadro de horas, simplemente vamos a tener el docente que ha elegido el grado que va a dictar. Pero si esta institución educativa funciona en la mañana y en la tarde, entonces es otro tema, porque no vaya a ser que el director le esté asignando algunas horas en la mañana y otras horas en la tarde. Y de alguna manera estamos motivando a que el docente esté en la institución educativa todo el día. Entonces eso genera una serie de reclamos y se han establecido procedimientos casualmente para que en estas situaciones donde las instituciones educativas atienden en más de un horario, pueda respetarse que el docente tenga su horario de clases en un solo, ya sea en la mañana o en la tarde. Y si podría darse que esté en los dos horarios, pero tiene que haber un consentimiento propiamente del profesor. El reglamento de la ley de reforma magisterial nos dice que
los profesores, adicional a su jornada de trabajo, que son 30 o 32, pueden tener horas adicionales. En el caso de secundaria pueden llegar hasta 33. En el caso de jornada escolar, en el caso de básica alternativa, pueden llegar hasta 32. Entonces, si un profesor tiene en secundaria tiene sus 30 horas, pero por ahí quedan algunas horas libres del plan de estudios, pueden asignársela, pero no puede pasar las 33 horas en el caso de jornada escolar regular. Y en el caso de jornada escolar completa, como ya tienen 32, solamente podría tener una hora adicional. En el caso de básica alternativa, necesitan, como máximo pueden llegar hasta 32 horas, es decir, hasta 2 horas adicionales. El procedimiento es que esté reflejado en el cuadro de horas, y en el mes de marzo el director ingresa la propuesta para que la UGEL pueda emitir el acto resolutivo contratando por esas horas adicionales a los profesores o al profesor de marzo a diciembre para que puedan pagarle adicionalmente en la planilla de remuneraciones. Tengamos presente que las plazas vacantes, tanto para ingreso a la carrera como reasignación, y las que son reservadas, tienen que mantener su misma carga horaria conforme están en el origen. No hay que cambiar esa composición porque luego hay todo un problema, una serie de reclamos, de denuncias, que le va, o sea, en vez de avanzar con el trabajo, los va a retrasar porque los va a distraer en dar respuestas a estos reclamos. Y aquí tenemos digamos, una ruta bastante corta de todo lo que hemos explicado, ¿no? Desde la elaboración de la propuesta, qué hace la comisión de la UGEL, y finalmente esto cómo recae en el registro en el sistema Nexus. Concluido este trabajo, ya se generaron las condiciones para el proceso de contratación. Tengamos presente de que esto se va a medir también el tema del cuadro de horas, porque se vincula directamente con el proceso de contratación docente. Así que la recomendación es que lo tengan registrado en el sistema Nexus a más tardar la primera semana de enero. Para desplegar todo el trabajo conjunto que tenemos que realizar entre ministerio, direcciones regionales, UGEL e instituciones educativas, estamos habilitando dos anexos aquí, que es el 27511 y el 27501, y una dirección, un correo electrónico para que ustedes también puedan hacer las consultas, ya sea desde la institución educativa o desde la UGEL, sobre algo que no está claro en la norma, ¿no? Entonces, el correo electrónico es cuadrodehoras@minedu.gov.pe. Entonces, allí pueden hacer llegar todas las consultas para poder contestarle y acompañar en este proceso que es bastante tedioso seguramente para todos ustedes, porque hay otros procesos también que están en marcha, y lo que se quiere es que concluyamos con esto para poder generar las condiciones para el proceso de contratación y finalmente se logre el buen inicio del año escolar. Continuamos entonces con esta parte de la absolución de las consultas que se puedan haber planteado en el desarrollo de esta videoconferencia. La UGEL Chota nos pregunta: director que no presenta su cuadro de horas al saber que tiene una plaza excedente, ¿qué sanción recibe? Y la UGEL realiza la racionalización. A ver, aquí estamos hablando de dos procesos, no sé si es el del cuadro de horas y de la racionalización, pero en ambos casos, si la institución educativa no lleva a cabo el proceso, lo asume la UGEL, y también se establecen en paralelo las responsabilidades, porque no puede haber un director en una institución educativa que no haga el proceso de racionalización ni este trabajo de la formulación de cuadro de horas. Entonces, es una responsabilidad o parte de la función del director cumplir con estos procedimientos. En ambos casos, ya sea por cuadro de horas o racionalización, la norma establece que lo asume la comisión de la UGEL, pero genera un informe para que luego pase a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios para que se inicie la investigación y se determinen las responsabilidades administrativas, ¿no? Tenemos otra consulta que nos dice: ¿cuáles son las condiciones para ampliar la carga horaria en las áreas de inglés, arte y educación física? En realidad,
el plan de estudios en estas tres áreas curriculares es flexible. O sea, le señalaba que la institución educativa la puede aplicar las 3 horas. No hay ningún inconveniente, pero es una decisión de la institución educativa. Pero ¿qué pasa si la institución educativa tiene en su PCI como diagnóstico, como problema, como parte del problema, los bajos logros de aprendizaje en el área de matemática? Y también tiene como una prioridad reforzar el área de educación para el trabajo. Entonces, si eso está diagnosticado en su PCI, lógicamente que va a tener que priorizar esas dos áreas y dejar de atender las 3 horas, tanto en arte y cultura, inglés y educación física. Porque si no, ¿de dónde va a sacar las horas para poder reforzar estas áreas curriculares? Porque solamente en el plan de estudios le quedaría 1 hora de la libre disponibilidad. ¿Y cómo refuerza matemática? ¿Cómo refuerza educación para el trabajo? Entonces, este tema de la implementación de las 3 horas de inglés, de arte y cultura y educación física tiene que ver con el PCI. Es decir, la institución educativa no ha identificado ningún problema y no tiene ninguna dificultad, entonces tranquilamente puede aplicar las 3 horas de estas 3 áreas curriculares. Pero si la institución educativa tiene identificado reforzar otras áreas curriculares, necesariamente va a tener que dejar de aplicar las 3 horas en estas 3 áreas curriculares y solamente trabajará con las 2 horas. Entonces, es importante ahí verificar la propuesta curricular institucional a nivel de la institución educativa. UGEL 10 nos dice, las plazas de directivos designados ratificados para el periodo adicional de 4 años más, ¿sus plazas pueden ser racionalizadas? Claro, porque el reglamento de la ley de reforma nos dice claramente que la plaza se reserva solamente durante el primer periodo, ¿ya? Que son 4 años. Si el profesor es ratificado por un periodo más en el cargo directivo, esa plaza ya perdió la condición de reservada y la puedo utilizar para el proceso de nombramiento, puedo reubicarla como resultado del proceso de racionalización porque ya no es reservada. La UGEL Alto Amazonas nos pregunta, en nuestra jurisdicción existen 2 colegios GEC. Sabemos que esta modalidad tiene 9 horas diarias, pero además de esto está la modalidad de residencia estudiantil. Es decir, la institución está dentro de servicio de residencia estudiantil y también es GEC. Y la pregunta es, ¿qué plan de estudio le vamos a aplicar? En ese caso van a tener que aplicar el plan de estudio de jornada escolar completa, que son 45 horas, ¿no? Pero el modelo de servicio, digamos, sigue siendo de residencia estudiantil, pero con el plan de estudio de jornada escolar completa, porque en ambos modelos están identificadas estas dos instituciones educativas. Ugel Chota nos dice, en una institución educativa de 5 secciones, 7 docentes y un director designado con 12 horas, existe una plaza ocupada excedente. Mi pregunta es si la plaza se puede crear en el aula de innovación pedagógica. Bueno, si son 5 secciones, es imposible. Hay que revisar la norma técnica de racionalización porque ahí nos dice cuál es el mínimo de secciones o cantidad de estudiantes para que una institución educativa pueda tener la plaza del aula de innovación pedagógica. Y eso no es automático tampoco porque la norma de racionalización ha establecido claramente que la prioridad es la atención de las plazas de profesor, no del aula de innovación pedagógica. Entonces habría que ver si en la UGEL Chota existe déficit de plazas de profesor. No vaya a ser que en el resultado de su proceso de racionalización están haciendo requerimiento de plaza de profesor y en paralelo están atendiendo plazas del aula de innovación. Entonces ahí hay que priorizar la atención a estas plazas que son netamente de profesor. Ugel Chota nos hace otra pregunta. ¿Se puede reubicar una plaza docente por racionalización a una institución educativa GEC y disminuir la bolsa de horas? Ya, a ver. Supongamos que la institución educativa del modelo GEC tiene 5 secciones que equivalen a 225 horas, pero de todo ese conjunto de horas, el 50% de horas corresponde a la bolsa,
¿no? Entonces, la pregunta es, ¿puedo traer una plaza orgánica a esto y esas bolsas de horas las retiro? Eso es lo más recomendable. Es decir, que si tengo plazas excedentes, dote de esas plazas excedentes o reubique a esta institución educativa y esa bolsa de horas ya la puedo mover a otras instituciones educativas que tengan requerimiento. Sí pueden hacer ese procedimiento. La UGEL Lilo nos dice, ¿los profesores contratados pueden tener hora adicional? Ya, estamos hablando ya propiamente del proceso de contratación, pero no olvidemos que aquí estamos en la norma técnica de cuadro de horas. Y en la norma técnica de cuadro de horas a las plazas vacantes le voy a asignar solamente 30 horas. No le voy a dar horas adicionales. Las horas adicionales son exclusivamente para los profesores que están en carrera, los profesores nombrados. Entonces, esas son algunas de las consultas que han podido formular y por ahí podríamos ver algunas otras consultas adicionales. A ver. Laugel Carabaya nos dice, ¿cómo se hace la encargatura de dirección en una en una institución educativa sin ninguna plaza orgánica o eventual? Siempre se formuló con bolsa de horas. Bueno, a ver, ahí estamos hablando de la encargatura. Si la plaza solamente tienes plazas vacantes, ahí no vas a poder hacer encargatura, ¿no? Además, no existe la plaza, no hay encargatura de puesto, va a ser de funciones. Para el tema de la formulación de cuadro de horas, en el caso de esta institución educativa que está haciendo mención de la UGEL Carabaya, la formulación lo va a hacer la UGEL. No lo va a hacer la institución educativa porque no existen profesores nombrados. Ahora, si existen plazas orgánicas, eventuales, bolsa de horas, eso ya lo va a determinar la comisión de la UGEL. Lo primero que va a determinar es con cuántas secciones va a ser su formulación, luego define el plan de estudios y sobre eso empieza la asignación de la carga horaria a cada una de las plazas. La UGEL Ventanilla, a ver, la UGEL Ventanilla nos dice, ¿cómo se coberturan las necesidades de plazas para los crecimientos vegetativos si no tenemos presupuesto? A ver, eso va más, es una respuesta del proceso de racionalización. Recuerden que ustedes ya han llevado a cabo su fase evaluativa con la unidad de presupuesto y ahí se han identificado el requerimiento de plazas, ¿ya? Pero es requerimiento. Para este proceso de cuadro de horas yo tengo que trabajar con lo que tengo aprobado dentro de mi presupuesto. Si hay alguna institución educativa que está evidenciando incremento de la demanda, tengo que ver si hay otra institución educativa que está, de repente tiene excedencia para poder hacer el movimiento. En el caso de Ventanilla, bueno, todos los años hay incremento de las metas, entonces probablemente no se evidencie la excedencia en otras instituciones educativas, pero ahí hay que hacer un trabajo también con la Dirección Regional de Educación del Callao, porque probablemente ahí existan excedencias para que puedan hacer las reubicaciones entre unidades ejecutoras. Pero para el cuadro de horas es simplemente trabajo con lo que tengo aprobado en mi presupuesto. No puedo ir más allá de lo que tengo aprobado en mi presupuesto. La UGEL 4, Trujillo Sureste, nos dice, ¿el docente bibliotecario nombrado como plaza jerárquica se le asigna 12 horas? Efectivamente. Particularmente en la UGEL 4 de Trujillo existen estos cargos, ¿no? Y lo que estaba verificando era que no, el 2019 no le habían asignado las 12 horas de dictado. Y ahí sí hay que asignarle las 12 horas de dictado porque son plazas jerárquicas, ¿ya? Hay que ver en este caso la profesora o el profesor que está nombrado en esta plaza, cuál es su formación profesional. Y de acuerdo a su formación profesional es que se le asignan las 12 horas de dictado. Ya, acá otra pregunta de la UGEL 4 nos dice, la bolsa de horas que no necesita una IE de EBR, ¿puede darse a una IE de básica alternativa? Ahí sí la recomendación es que si en la fase evaluativa del proceso de racionalización, UPP ya les definió, la unidad de presupuesto ya les definió cuántas horas tienes en EBR y cuántas horas tienes en EVA por bolsa, se entiende que el movimiento es solamente en esas modalidades. No puedo pasar de EBR a EVA,
porque al siguiente año va a arrojar una, digamos, una distorsión respecto a lo que tienes aprobado el año anterior. Entonces la recomendación ahí es coordinen con la unidad de presupuesto para ver si ese ejercicio se puede hacer, porque finalmente es presupuesto. Si no hay ninguna dificultad, de acuerdo a la consulta que hagan con la unidad de presupuesto, lo podrían hacer, pero sí se sugiere que coordinen con ellos. A ver. A ver, hay un colegio glorioso héroe, nos dice, la hora adicional en GEC, ¿para qué estaría destinada? Entiendo que la hora adicional que estamos diciendo que pueden llegar a 33 horas, esa hora adicional se desprende del plan de estudio de algún área curricular, no es que es una hora extracurricular, son horas curriculares del plan de estudios. Ya. Hay una institución educativa República de Colombia de la UGEL 2. Nos dice, somos una institución educativa con formación técnica en jornada escolar regular. Según plan de estudios de la RBM 272, se le asigna 8 horas a EPT, con ninguna bolsa de horas. Además, tenemos bajo logro en la S. ¿Se pueden modificar las horas en esta área para dar una hora más al área de matemática y comunicación? A ver, la respuesta. Si la institución educativa el 2019 ya aprobó su cuadro de horas con el plan de estudios de formación técnica, es decir, con 8 horas en el área curricular de educación para el trabajo, que es lo mínimo, entonces no podrían darle menos que eso, porque el plan de estudios lo que le muestra es las horas mínimas por cada área curricular. Entonces, si es de formación técnica, ya están identificados, tienen que trabajar con sus 8 horas. Por eso les decía que es importante que veamos nuestra propuesta curricular institucional para ver cómo reorientamos estas horas que todavía son flexibles en algunas áreas curriculares y podamos atender aquellas áreas curriculares que están identificadas como un problema dentro de la institución educativa. Pero si ya fueron considerados en formación técnica, va a ser difícil hacer ese diagnóstico porque ya, digamos que han identificado que al aplicar este plan de estudio que su prioridad siempre va a ser educación para el trabajo y no podrían atender otra área curricular, ¿no? Entonces, con esto concluimos la parte de algunas respuestas. Hay aún más consultas que las vamos a procesar y a trabajarlo para que podamos hacerlo llegar a vuestros correos en el plazo oportuno. Por nuestra parte, hacemos una pequeña pausa para luego darle una indicación respecto a alguna escuela exclusivamente a los responsables del sistema Nexus, porque en esta sesión han participado jefes de gestión institucional, instituciones educativas, pero queremos hacer una precisión sobre el tema de bono escuela exclusivamente a los responsables del sistema Nexus. Entonces, por favor, un par de minutos y retornamos para poder hacer alguna precisión respecto a este trabajo que vienen realizando a nivel de cada una de las UGEL. Ya saliéndonos del tema del cuadro de horas, sí es necesario hacer una precisión respecto al bono escuela. Hay un decreto supremo 332 de este año que salió hace poco, donde se establecían toda una serie de procedimientos para validar la información y finalmente tener el consolidado a nivel nacional para aquellos docentes que cumplían estos requisitos y puedan tener el beneficio económico de este concepto que es bono escuela. Entonces, a los amigos que son responsables de actualizar el sistema Nexus, se les ha cursado un oficio múltiple, se han establecido precisiones para la validación, se ha habilitado una plataforma en el sistema Nexus para que puedan validar. Sí, la recomendación es que prioricemos ese trabajo y tengamos bastante cuidado porque imagínense que un profesor que no salga en la lista y sí le corresponde, luego la UGEL va a tener que asumir esa responsabilidad. Entonces, cuando se trata de dinero, sí hay que tener bastante cuidado y la recomendación es que puedan registrar lo que en realidad le corresponde al maestro, porque hay que verificar datas del año 2018, cómo está su vínculo en este año, si la jornada
si la jornada laboral que tenía el 2018 corresponde al 2019, porque si no también va a ser proporcional. Entonces son datos que pareciesen insignificantes, pero determinan el monto de este concepto para los profesores. Entonces, sí, por favor, la petición desde aquí del Ministerio de Educación y principalmente desde ITEN es que concluyamos con esta labor de la mejor manera, y si existe alguna duda, llamen al anexo 27519 que, que van a ser atendidos por Karen Rodríguez, o a su correo electrónico que es krodriguez@minedu.gov.pe. En el oficio múltiple también que se les ha hecho extensivo, están señalados para que puedan absolver alguna duda que ustedes puedan tener en el desarrollo de esta labor. Recuerden, por favor, que la fecha de corte para validar esta información es el martes 26 de noviembre. Entonces, ya hemos hecho algunos cortes para el proceso de reasignación, para la encargatura, y lo hemos hecho en días que no son viernes, porque es una necesidad, una urgencia para poder cumplir con este trabajo. Entonces, sí les pedimos, principalmente a los amigos que actualizan el sistema Nexus, que tengamos bastante cuidado en esta labor de validación para el tema del bono escuela. El día martes no se olviden hacer el envío de su base de datos, porque de ahí vamos a hacer una validación para luego coordinarlo con la unidad de financiamiento y desempeño, y finalmente salga el listado de los profesores que van a ser beneficiados con este bono escuela. Entonces, cualquier consulta, sí, por favor, al anexo 27519 o al correo electrónico krodriguez, para que les pueda absolver cualquier duda que tengan antes de validar algún registro en el sistema Nexus. Los listados que se vayan a generar, porque en la plataforma del sistema Nexus, una vez validado, nos va a arrojar un listado. Esos listados deben ser impresos y firmados por los responsables, ¿no? Porque esto de todas maneras va a generar una responsabilidad en caso algún docente no salga beneficiado y en realidad le correspondía. Por eso es que invocamos a que tengan bastante cuidado en la elaboración de este trabajo. Entonces, una vez que hayan concluido esta labor, imprimen el listado, lo firman los responsables y lo van a enviar vía digital. No necesitan enviarlo por conducto regular, sino a través del correo electrónico, para poder tener el consolidado de todas las UGEL que estén cumpliendo con este trabajo. UGEL que no concluye el trabajo, lógicamente va a generar una responsabilidad. El director de la UGEL luego tendrá que sustentar por qué no hizo, por qué no priorizaron este trabajo, y van a determinarse las responsabilidades administrativas a través de procesos disciplinarios. Entonces, sí, por favor, la sugerencia y el pedido desde acá del ministerio es que concluyamos con esa labor en el plazo que se ha establecido, tanto en el oficio múltiple. La fecha de corte, reitero una vez más, es el 26 de noviembre. Por mi parte, muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes, y en el tema de cuadro de horas, no se olviden, están los anexos del correo electrónico. Tratemos de estar comunicados en todo este proceso para que se concluya de la mejor manera. Hasta una nueva oportunidad. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.